Apenas pasaditas las 7 de la tarde, esto es lo que está sucediendo en Ucrania ahora. Se está combatiendo en los alrededores de Kiev, la ciudad capital. Hay camiones que reparten distintos tipos de elementos, entre ellos armas, a la población civil para organizar la defensa en fuerzas irregulares, en fuerzas guerrilleras de defensa de la ciudad capital. Es el momento más caliente de la guerra en Ucrania. El premier ruso, Vladimir Putin, le dijo hoy a las Fuerzas Armadas ucranianas: tomen el poder porque con ustedes me voy a entender mejor. Y la respuesta del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, es esto: repartir en camiones armamentos para la población civil. Buenas tardes, Edi. Nos toca arrancar una vez más el programa, para que sepas, este programa con lo que es la imagen del día. Fusiles en manos de gente común. Imagínate que de un día para el otro te despiertes y te obliguen a combatir fuerzas que están preparadas para eso, porque el llamado a los civiles a ser parte de la milicia ha sido una orden a partir de ayer a la noche. Te lo contaba Dari Mizrahi. Vamos a estar hablando con todo nuestro equipo. Le doy la bienvenida ya a Darío, también a Martín Angulo. A lo largo de la tarde este va a ser el tema central. Después iremos también charlando sobre los temas de la Argentina. Pero estas son las imágenes que recorren el mundo, que hablan de lo que puede pasar en el nuevo mapa geopolítico. Y una guerra que nosotros acostumbrados a verlos más que nada en el cine, pero esto es la realidad. Esto no es para pochoclo, esto es para sufrir a la par de lo que está sucediendo. Ahí vemos la gente, las personas tratando de acomodarse, ubicarse para enfrentar de alguna manera segura los combates que se vienen hacia la ciudad de Kiev. Para acercar un poquito la situación, nosotros hablamos muchas veces de la crisis de representatividad de la política. Ahí tenemos un tanque. Es impresionante, llevándose puesto impresionante. La realidad es que esto que estamos viendo está pasando en este momento, y también es muy impresionante lo que ayer, un poco más, palabras menos, pudimos desandar iba a suceder en Para que sepas, con la palabra de los especialistas. El éxodo de los ucranianos, aquellos que agarran su auto y quieren salir, que están buscando quien los reciba fuera de la zona de conflicto. Veíamos la gente hacinada en las rutas esperando que algún transporte las saque del lugar. Un conflicto que está en este momento en manos, en la ciudad de Kiev, en manos de un ex agente de inteligencia, el presidente ruso, un actor cómico, el presidente ucraniano, y un ex boxeador, el alcalde de Kiev. Cuando nosotros hablamos de la crisis de representación política, bueno, eso es lo que está sucediendo también detrás de la guerra en Ucrania. En el poder de Ucrania, en el país y en la principal ciudad, gobiernan un actor cómico y un ex boxeador. Y bajo fuego. La realidad es que es una ciudad que está diezmada ya en este momento por lo que es la invasión inmediata. Estas imágenes que nos recorren el mundo y vamos a ir recorriendo, tienen que ver con un análisis que vamos a también hacer. Está Yarro ayer y también desde la redacción nos vamos a ir poniendo un poco de acuerdo para armar el mapa de lo que viene. Les voy a dar la bienvenida a nuestro equipo, Edi, y empecemos a desandar un poco cómo sigue esta historia de máxima tensión. Rosario. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, un gobierno de Alberto Fernández que hoy eligió atender otra agenda, ¿no? Un Alberto Fernández que lo vemos, me parece, un poco más alejado de lo que significa la guerra en Ucrania, pensando en lo que pasaba en Corrientes, que hasta hace poco obviamente nos ocupaba toda la agenda, siguiendo de cerca pero no involucrándose. Y un Consejo de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, el que Argentina preside, y el lunes va a tener que estar Santiago Cafiero en Ginebra, manteniendo la misma postura que mantuvo en el comunicado oficial la Argentina, es decir, pidiendo el cese de las acciones militares a Rusia. Esto va a ser importante porque lo vamos a ver en Ginebra este lunes a Santiago Cafiero haciendo esto. O sea, Rosario, que una vez que pase el fin de semana, el canciller argentino va a estar en el centro del Teatro Internacional, donde de lo que más se va a hablar es de la situación en Ucrania. El domingo viaja para Ginebra, allí se reúne el Consejo de Derechos Humanos
lo que están viendo en el gobierno es cómo reaccionan en el Consejo de Seguridad. Bueno, hay que ver, también es importante porque estaba pensado días atrás que viajen también tanto el ministro de Exteriores de Rusia como el de Estados Unidos. Ahora, ¿van a participar este lunes de este Consejo de Derechos Humanos? ¿Se va a tratar allí el tema de Ucrania? ¿Lo van a tocar estos funcionarios también el tema de Ucrania? Es la pregunta. Habiendo una guerra en desarrollo, sería lo lógico. Métanse, chicos, Sí, Darío, Sí, Martín. en principio se esperaba la posibilidad de que Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, participara. Una de las especulaciones es que participara el martes. Pero claro, la gravedad de la crisis en Ucrania hace que sea muy difícil planificar, te diría que con más de 24 horas de antelación. Con lo cual hoy, estando a viernes, dentro de 48 horas, 72 horas, puede cambiar el escenario, ¿no? Pero la situación, digo, en Kiev es crítica. Crítica absolutamente. Ya son las 12, ya es sábado en Kiev. La realidad es que si mirábamos hoy al mediodía, la sensación era que la caída era absolutamente inminente. Las propias fuerzas de seguridad rusas, las propias fuerzas armadas rusas reconocían que el ejército ucraniano estaba pudiendo resistir un poco más de lo que se esperaba, pero esto es de horas. No puede pasar mucho más que horas resistiendo un ejército que está totalmente superado como el ucraniano, ¿no? En un contexto donde, por otro lado, también hay mucho movimiento desde afuera, desde la OTAN, desde los países europeos, con sanciones, con medidas. Ya se suma Gustavo Marangoni, que viene, nuestro analista político, a hacernos el aguante también, a analizar un poco para que sepas cómo queda Argentina ante esta situación que ha tensado la cuerda a nivel mundial. Hola, Gustavo. ¿Qué tal? Bienvenido, Buenas tardes. Gustavo. Gracias por la invitación. Bueno, la verdad que obviamente que para la Argentina uno observa las posibilidades, todavía es todo muy latente, tanto en el plano político, pero fundamentalmente económico, ¿no? Quizás empezamos por las urgencias nuestras, las miradas inclusive de los economistas de ayer, era ¿cómo pega esto? Sube el precio de los commodities, sube el precio de la soja, uy, es una, digamos así, ventaja, entre comillas, ponerlo dentro del contexto de una guerra, ¿no? Pero es como una ventaja económica para Argentina. Uy, pero aumenta más el combustible, aumenta más el gas, Argentina importa más. Eso por el lado económico, porque nosotros estamos precisamente contando los pocos dólares que hay en el Banco Central y viviendo Sí, que es al más día. lo que puede influir todo esto en la vida real, ¿no? Entonces, ¿cómo puede influir esto en nuestra vida cotidiana? Sobre todo cuando es de público conocimiento que estamos negociando un acuerdo dificultoso, tanto por cuestiones domésticas como por cuestiones internacionales, con el Fondo Monetario Internacional. Y después porque, por supuesto, cuando se dan sucesos de esta naturaleza, los países están obligados a definirse, a tomar posiciones. Y el gobierno en esto fue como en un increyendo. Al principio, tratando de hacer una declaración más naif o más lavada. Y luego, tanto primero en la persona del canciller, luego en la del presidente, yo diría la más asertiva en la persona del presidente de la Cámara de Diputados, fueron tomando una posición de condena a el tema de Ucrania. Con lo Ahora, cual, sí. eso que vos estás planteando de cómo reaccionó el gobierno primero, cómo fue reaccionando después, se sumó Sergio Massa y el silencio prácticamente del kirchnerismo, salvo los sectores más duros que están fuera del gobierno, que son anti-OTAN básicamente, pero el gobierno volvió a mostrar sus diferencias internas en el posicionamiento frente a este conflicto. Sí, claro. Creer que las diferencias del gobierno son solamente las que existen alrededor hoy del acuerdo con el Fondo Internacional, ayer respecto de los funcionarios que no funcionan y mañana respecto de la posición de Rusia, es pensar que solamente son temas puntuales. Cuando vos tenés diferencias de concepción respecto a la coyuntura y a cuestiones estructurales, esos temas lo único que hacen evidenciar son las mundos diferencias. distintos que se concentran en una misma alianza. Sí, viste que nosotros le decimos coalición. En realidad es un intento de reunificación del peronismo que nunca fue sencillo, que nunca fue fácil, Igual ni en sobre esta instancia ni en otras anteriores. El punto del Fondo Monetario Internacional obliga también al gobierno a tomar posición, porque la realidad es que la negociación con el Fondo Monetario, quitemos acá el organismo y la situación de la deuda externa, es una negociación de geopolítica también. Es un organismo en donde el peso fuerte lo tiene Biden, lo tiene Estados Unidos y también la Comunidad Europea. Son los más relevantes accionistas de este organismo, con lo cual, si todo avanza en un sentido, Alberto Fernández va a tener que tomar una posición extrema o más dura. Bueno, la dificultad de la Argentina, que no es nueva, es que nosotros tenemos el grueso de nuestros negocios, vamos a decirlo así, de nuestro comercio internacional con China y, entre otros socios, con Rusia, o por lo menos esperamos de allí inversiones, etcétera. Sin embargo, nuestra deuda la tenemos con Occidente.
Está bien, el Fondo Monetario Internacional que estamos negociando ahora es un organismo global, pero el 20%, el principal accionista es Estados Unidos, por eso, previo, recordemos. Sí, ahí Rusia y China son terceros en discordia que tienen voto y se los escucha porque son grandes, pero... Pero tenés que convencer a Estados Unidos, a Alemania y a Japón. Y de hecho, recordemos que antes del viaje del presidente a Rusia y China, habían enviado a la canciller Cafiero a hablar con su par de Estados Unidos para pedir, digamos, una visión magnánima para facilitar el acuerdo. No fue a hablar del tema acuerdo con Putin o con China. Es en Estados Unidos, es en Washington. Por eso, de todas maneras, yo creo que no hay que plantear como fungible. Si mañana nosotros sobreactuamos un alineamiento con Estados Unidos, la OTAN, etcétera, no es que se destraba el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional tan automáticamente. Justamente como había ido Cafiero a reunirse con Blinken y a pedir de alguna manera el apoyo estadounidense, y hasta había difundido un comunicado después de ese encuentro planteando cómo que Estados Unidos le había dado su apoyo, cayó mal en Estados Unidos cuando después fue a Rusia y sobre todo el presidente se manifestó tan en contra de Estados Unidos y hasta dijo en una conferencia de prensa con algunos colegas, planteó directamente que Estados Unidos no había ayudado en la cuestión de la deuda. Por eso después hubo toda una serie de movidas de la Cancillería y del propio gobierno para reacercarse, ¿no? Me parece, a Estados Unidos. Claramente que esa, vamos a decir así, declaración espontánea del presidente en Moscú después tuvo que ser subsanada con una serie de hechos por parte del canciller, el jefe de gabinete, el presidente de la Cámara de Diputados y otros actores del oficialismo para tratar de compensar, vamos a decirlo así, haber actuado fuera de libreto. Es evidente, Gustavo, que sintieron que los lastimaba esa postura de quiero ser la puerta de entrada de Rusia a América Latina, cuando justo tenés la mala suerte de que se te desata esta guerra. Es que en realidad recordemos que ya para el momento de la visita, Biden había expresado públicamente que Rusia había decidido invadir Ucrania. Y ya el contexto de guerra ya estaba planteado, pero además porque en general es sabido que en el ámbito de la diplomacia no se estila ir a un país y hablar mal de un tercero, al menos no públicamente. ¿Y eso fue un error, Gustavo, o fue una decisión deliberada, según tu análisis, y conociendo también a los actores del caso? Tengo la impresión, por supuesto, desde mi subjetividad, que por eso dije la palabra espontaneísmo, ¿no? Creo que no es la primera vez que el presidente es ganado por una suerte de arrebato, digamos, o por un acto espontáneo que después tiene que recalcular, ¿no? Recordemos, estoy mezclando peras con manzanas, pero lo que estamos analizando es el proceso de toma de decisiones, ¿no? Las cuestiones cuando había anunciado Vicentín y después dijo, yo pensé que me iban a aplaudir. Es decir, lo que señala es que de alguna manera hay una suerte de decisión por el olfato, vamos a decirlo así, y después una corrección. Y lo que da la pauta de que hay improvisación, además, es que la Cancillería nunca tuvo ese discurso. La Cancillería, digo, con Cafiero se manejó siempre en una línea muy de tratar de mantener un equilibrio y mesura tanto en la relación con Estados Unidos como con la relación con Rusia y con China. Lo dejamos como un colofón esto que decís, Darío, para meternos en el tema con el que abrimos el programa y ya seguimos todo el programa y vos te metés también, Gustavo, cuando quieras, sos una parte más de este equipo, un miembro más, somos todos iguales acá. Arrancamos el programa planteando la gente recibiendo armas y los preparativos que hay de combate social, de combate en la calle, de combate ciudadano. Incluso aparecieron ahí manuales rudimentarios de armados de bombas caseras, etcétera. ¿Cómo está esa situación? Bueno, la situación es que la caída de Kiev es inminente, más allá de que está pudiendo resistir un poquito más de lo que se esperaba. Por ende, lo que se viene cuando caiga Kiev, y si eventualmente hay podríamos decir hasta eventualmente una rendición por parte del gobierno ucraniano, va a empezar una fase diferente, que es la de la resistencia. La resistencia armada, porque estamos hablando de un país de 44 millones de habitantes, en el cual hay un sentido de pertenencia de una parte muy importante de ellos, que ya se ha manifestado claramente en la intención de resistir de forma armada una ocupación ya rusa. Entonces, en eso es que aparece primero este folleto que explica cómo usar cómo crear una bomba molotov, difundido por el gobierno. Es increíble. Ahora, difundido por el gobierno. Esto es la colación de lo que vos decías ayer, que contabas que no es una invitación, es una exigencia que todos los hombres que estén en condiciones saludables de a nivel 18 salud, a 60 años, mayores de 18, tienen que alistarse en la milicia, aunque no tengan experiencia alguna. Y esta improvisación te marca también cuál desigual puede llegar a ser esta guerra de ucranianos y rusos. Anda a leer lo que dice, pero parece bastante evidente. Es un instructivo.
dónde va el combustible que se utilice, dónde va la parafina tapando y dónde Una va molotov. el final una mecha para poder armar Junto la con bomba el casera con reparto- cualquier clase de botella de vidrio. Con el reparto de armas, 18.000 fusiles de asalto que fueron repartidos entre civiles, veíamos una imagen de uno de ellos. Bueno, eso es parte de lo que está pasando hoy en Ucrania. Si a 36 horas de la invasión de Rusia a Ucrania el gobierno ya tiene que convocar a la población civil, te habla de la descomunal diferencia entre ambos ejércitos y de algo que viene marcando el presidente de Ucrania desde el comienzo, la falta de apoyo militar de la OTAN, que es algo que viene marcando, ¿no? desde hace ya varios días. Perdónenme, pero me llama la atención que no estén en la duda si sé ruso o sé armar una bomba molotov. Pero sigan con la... Yo no lo quise, yo no pasé por alto, porque digo, señores, Sabemos de señores, que tu ustedes ven en su polifuncionalidad. casa y dicen, ¿cómo Eddie sabe? Esto es periodismo, hay que saber de todo. Y además, digamos, las bombas Molotov evidentemente Sí. son mundiales, Sí, ¿no? son Digo, mundiales. se usan en Sí, todas sí, partes son, del Deben mundo. dar mundiales, libre. pero llevan el nombre de un dirigente Ruso, de la Revolución claro, Rusa, ¿no? Exactamente. Claro, fue el canciller, digamos, de Stalin. Que dicho sea de paso, a veces la historia sirve, ¿no? Cuando se hacen estudios de opinión en la actual Federación Rusa, hay dos personajes que miden bien. Uno es Putin y el otro es Stalin. Ujú. Sí, y sobre todo en estos climas de guerra donde siempre o sea, para ellos la Segunda Guerra Mundial es la gran guerra patria. Bueno, claro, pero digo, lo que señalo es que uno tiene que comprender la lógica de los actores. Rusia con los zares, con el comunismo o actualmente con Putin, se percibe, ahora que se usa tanto el término autopercibe, como un imperio, y los imperios tienen zonas de influencia. Para Moscú, Ucrania es su zona de influencia. Por lo tanto, entiende como un hecho agresivo por parte de Occidente el establecimiento o la incorporación de países que estaban bajo su esfera dentro de la perspectiva de Moscú, que se afilien a la OTAN. Las repúblicas bálticas, Letonia, Lituania, Estonia, lo que ha pasado con los países que antes eran parte del Pacto de Varsovia, Europa del Este, y ahora son parte de la OTAN. La posibilidad de que Ucrania se incorporara a la OTAN es tomada como un desafío a algo que ellos consideran naturalmente parte de su territorio. Esto es una descripción, no es una justificación de lo que está haciendo Gustavo, Rusia. esto es la crónica también de una muerte anunciada. Esto, discúlpenme la comparación, no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero esto es como en su momento fue con Malvinas. Combatir contra un imperio que tiene una carga, un armamento, una expertise, una cantidad, un volumen de soldados que en su momento Argentina no tuvo y que condenó a la muerte a muchos niños jóvenes porque tenían 18 años y no tenían experiencia alguna. La realidad es que la simetría sirve para el caso, para tratar de entender lo que le puede pasar a Ucrania y por qué la desesperación de los ucranianos por irse. A eso iba, ¿no? Porque el tema le da el cuero a Zelensky para enfrentar con milicias populares, más cuando Putin le está mandando un mensaje a las Fuerzas Armadas que si se lo manda porque alguna influencia debe tener adentro de ellas, ¿no? Acá hay una noticia, digamos, yo te diría, acá hay algo de último momento para decir en relación a este punto. Primero, lo que te diría es, la resistencia va más allá de Zelensky. Hoy, el gobierno está armando a la población, pero si queda en el gobierno de Ucrania o como régimen en Ucrania algún tipo de sistema o de gobernante títere de Putin, de Rusia, que es hoy una posibilidad, necesariamente, lo quiero o no Zelensky, va a haber resistencia. Es muy difícil imaginar que no vaya a aparecer. Pasó en Irak con la invasión estadounidense, pasó en Afganistán, Dari, en los ¿vos 80 no con imaginás Rusia y en los 2000 con esté, Estados Unidos. que se esté tramando una suerte de acercamiento? Bueno, una rendición la noticia acá de último momento moderada. es que empieza a crecer nuevamente la idea de una negociación. A ver, hoy a la mañana más temprano, en un momento, se empezó a hablar de la posibilidad de una negociación Putin-Zelensky, un diálogo que se planteó primero como una oferta de Putin, luego como una decisión de Zelensky, de pasar de un discurso de vamos a resistir hasta la muerte, básicamente, a, bueno, podemos llegar a negociar para evitar que se siga derramando sangre. Después, esta idea queda descartada cuando, como vos bien decís, Eddie, Putin plantea directamente, bueno, el gobierno de Ucrania son unos drogadictos y neonazis con los que no se puede dialogar. Muchachos, ustedes en las Fuerzas Armadas ucranianas hagan un golpe, tomen el poder y nos podemos sentar a negociar nosotros. Ahora, en los últimos minutos empieza a crecer nuevamente la versión de que podrían sentarse a dialogar, que el lugar probablemente sería Minsk, capital de Bielorrusia, para ver algún tipo de negociación. Ahora, ¿qué es lo que pueden acordar? ¿En qué se pueden poner de acuerdo? Y la verdad que es difícil imaginarlo. Sigamos en un cachito con ese filo. Urgente, vamos.
En nuestro despliegue de A24 vamos al encuentro de Cristian Balbo, que está frente a la embajada rusa. Hola, Cristian. Hola, Marcela, colegas. Día de manifestaciones frente a la sede de la Embajada de la Federación Rusa en Recoleta sobre la calle Rodríguez Peña. En estos momentos, lo que se están manifestando son los integrantes de la Juventud Radical, luego de una protesta masiva que hubo de la comunidad ucraniana aquí frente a esta sede diplomática. Recordemos que la comunidad ucraniana tiene al menos en nuestro país 500.000 de descendientes y estuvieron hasta recién aquí manifestándose. Previo lo había hecho también el Frente de Izquierda. Y observen ustedes cómo se vieron obligados a vallar por completo la Embajada de la Federación Rusa, que se encuentra prácticamente cerrada en la jornada de hoy. No hemos visto diplomáticos rusos ni ingresar ni salir de esta sede. Han pintado con tizas sobre el trazado de la calle Rodríguez Peña, Cristian, pidiendo que de inmediato las tropas rusas abandonen Ucrania. Sí, Eddie. ¿Cómo estás, Cristian? Repitamos un poco el componente de esta movilización, porque vos planteabas que está encabezando la Juventud Radical, pero también está la izquierda. O sea, acá hay un componente bastante transversal. Del oficialismo no hay nadie. No, del oficialismo no hay nadie. Los primeros en llegar temprano fueron los integrantes del Frente de Izquierda, del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Estuvieron por aproximadamente media hora. Luego se retiraron, se fueron y llegaron los integrantes de la comunidad ucraniana. Entonaron las estrofas del himno ucraniano, desplegaron una bandera de 30 metros azul y amarilla con los colores de su país. Leyeron 2 documentos repudiando la invasión rusa sobre su territorio y luego se retiraron hacia Plaza Vicente López. Y ahora acaba de llegar la Juventud Radical con sus bombos y acaba de iniciarse esta tercera manifestación en el día frente a esta sede diplomática que obligó, Eddie, colegas, a tener que reforzar la presencia policial, inclusive con fuerzas especiales. Observen ustedes cómo han dejado, lleno de carteles, el vallado que se vieron obligados a colocar, carteles como este: no a la guerra, paz en Ucrania, detener la guerra contra Ucrania. También los símbolos de la paz, en inglés también, en ruso algunos carteles, porque también se han acercado rusos, sobre todo jóvenes aquí rusos, que están en contra de lo que han calificado como la invasión de Rusia sobre Ucrania. Algunos globos también con la bandera rusa. Pero te repito, luego de la manifestación ahí lo vemos a Putin como Hitler, sí, ¿no? En ese afiche. Cristian, buenísimo el trabajo. Es uno de los afiches que hemos visto. Quédate ahí, nos volvemos a comunicar en un ratito. Perfecto, hasta luego. Ya está escuchándonos Andrés Cisneros, ex vicecanciller, que está por Zoom. Hola, ¿cómo estás, Andrés? Bienvenido. Eddie Zunino, Marcela Pagano te saludan. ¿Cómo están ustedes? Bueno, tratando de analizar un poco cómo sigue, ¿no? Recién nos quedábamos con uno de los últimos aportes, quizás lo que ha trascendido a nivel mundial como una de las últimas noticias, que puede ser la posibilidad de una negociación de paz, mientras en el llamado popular lo que vemos es un clamor por las guerrillas en Ucrania. Hay evidentemente información que surge de la posibilidad de un pedido de paz de Ucrania con una rendición. ¿Lo ves plausible en este contexto? No, la verdad que no. Creo que las actitudes heroicas hay que medir, porque pueden que el ejército ruso entre a matar mucho más gente de la que ha matado hasta ahora, de manera despiadada y sin cambiar el resultado final del conflicto. Aunque eso sí generaría una indignación de la opinión pública mundial mucho mayor que ahora para presionar a Putin. Alguien dijo recién que hay información acerca de conversaciones de paz. Uh-huh. En realidad, Estados Unidos y Rusia, Occidente y Rusia, tuvieron muchos de estos conflictos a lo largo de todas las décadas de la Guerra Fría. Muchos tuvieron. Los últimos fueron en Chechenia, en Siria, y ambos sistemas diplomáticos y de seguridad
ya tienen la gimnasia y la práctica de cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo sentarse a conversar, cuándo no hacerlo. Tienen que tener prácticamente un manual. Y yo estoy seguro de que ya existen conversaciones que se ajustan a los manuales que se usaron en la Guerra Fría. Empecemos a recordar lo que fue la crisis de los misiles en Cuba. Es decir, hay negociaciones en la diplomacia y en el sistema de seguridad que son casi de cajón, casi de libro. Y Ahora, espero, por la paz del mundo, de que se estén practicando, que estén empezando y que la noticia que ustedes dijeron recién termine siendo verdad mañana. Ahora, en línea con lo que estás planteando, el mandatario chino Xi Jinping planteó, bueno, hay que terminar con la lógica de la Guerra Fría, estamos viviendo otra época y de lo que tenemos que hablar es de cómo mejorar los climas de negocios y de intercambio entre los países. ¿Esa posición de China puede tener alguna influencia en este marco un poco más flexible y eventual? El mayor peligro que puede dar China a Rusia hoy en día está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde China podría votar a favor de una condena de la invasión, pero que hasta ahora se ha abstenido. En realidad, si hay una guerra fría va a ser con China, no con Rusia. Y China y Rusia tienen intereses contrapuestos en esto. Es cierto que China tiene una situación muy parecida en Taiwán a la que Rusia tiene en Ucrania. Pero ahí terminan los parecidos, porque China tiene dentro de su territorio varios pueblos que quieren independizarse, que quieren lo mismo que los ucranianos. De manera que apoyar a Rusia para sojuzgar a quienes quieren independizarse significa levantarle el permiso a sus propios pueblos para que se independicen. De manera que la situación no es exactamente la misma. Andrés. Y lo más probable es que se quede sentado esperando a ver cómo se gastan entre ellos Rusia. Y en este escenario, ¿no?, tan complejo de competencia entre las distintas potencias, ¿cómo se tiene que meter ahí? ¿Cómo se mete la cuña argentina? ¿Cuál tiene que ser el trabajo diplomático para hacer equilibrio, ¿no?, en ese escenario tan complejo? Lo que tiene que hacer Argentina es seguir los lineamientos de las Naciones Unidas. Lo que haga Naciones Unidas está bien. Y no tratar de jugar como si nosotros fuéramos un participante importante de la realidad mundial. No lo somos, no pesamos nada. El ridículo y el absurdo de pensar que nuestro presidente puede mediar entre los contendientes y hacer papelones como esos. En realidad, lo que tiene que hacer Argentina no es mantenerse neutral respecto de uno o de otro. Neutralidad no es no pronunciarse. Neutralidad es pronunciarse por los valores propios de la Argentina. Los valores constitucionales, la democracia, el respeto de los derechos territoriales, los derechos humanos, de la institucionalidad de los países, la no injerencia en otros países. Andrés, y esa posición donde la neutralidad argentina debe manifestarse. que vos estás... Ahí no... que vos estás mostrando, esa posición que vos estás marcando tan claramente, ¿va en línea con lo que ha hecho hasta ahora o expresado públicamente Alberto Fernández? Si es la de Alberto Fernández, creo que no. Lo que he leído producido por el gobierno y por el propio presidente es bastante distante de todo esto, ¿no? Andrés, hablábamos hace un ratito, nos daba la información Rosario Ayerdi desde la redacción, de que el domingo va a estar el canciller Santiago Cafiero en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. ¿Hay alguna manera de que este no sea el tema excluyente de conversación en ese ámbito? No, seguramente va a ser un tema importantísimo en ese ámbito. Pero si todo lo que vamos a hacer son declaraciones de buena voluntad, bueno, nuestro papel va a ser muy, muy triste. Lo que tenemos que hacer es condenar el uso de la fuerza para dirimir situaciones políticas, que esa es la esencia de la Carta de las Naciones Unidas, y de la cual nos están hablando. Fíjense que los tweets y los documentos del gobierno comenzaron hablando de lamento la exacerbación del conflicto, y no mencionaron la invasión, y no mencionaron a Rusia. Es como si
estuvieran lamentándose de un tsunami o de un problema meteorológico, no de una invasión de un país por otro. Ahora, ¿vos lo que estás diciendo es que el gobierno argentino está condicionado por sus acuerdos con Rusia? No lo sé, pero no se está portando como debiera hacerlo. Bueno, pero hubo un cambio de postura ahí. El último comunicado de Cancillería sí marca todas estas cosas que vos estás diciendo. Sí, nadie se la cree. Es decir, ese cambio de postura es tan rápido, tan improvisado, que más bien se parece a una reacción frente a la opinión pública que se enojó mucho con semejante papel de la Argentina, ¿no? Pero puede haber, digamos, algo creíble, esbozarse algo creíble después de que hace unas horas, unos días nada más, fue el propio presidente que se sentó con Putin justamente expresando su interés de que Argentina sea la puerta de entrada a esta región para Rusia. ¿Hay algo después de eso que pueda hacer presidencia para ser creíble en el rechazo a estas imágenes que estamos viendo? Me temo que no. Yo cuando vi eso por televisión, me asaltó, y todavía no estaba la invasión, ¿no? Me asaltó una duda humorística. Pensé que estaba frente a una broma de Tinelli. Lo que estábamos viendo era terrible. Abrirle a Rusia la entrada a la Argentina cuando todo el mundo sabía que Rusia estaba a punto de invadir. Fue una diplomática de primera magnitud. Hoy seguramente, Andrés, ni Rusia ni Estados Unidos están centrados en tal vez las declaraciones que hagan de apoyo los países, pero pasada esta invasión, esta postura argentina, ¿qué consecuencias podría tener? Aumentar el ya enorme aislamiento de la Argentina respecto del mundo occidental. Argentina, la política exterior argentina y la imagen de Argentina en el mundo es una nave al garete, una nave que las aguas la llevan de un lado para el otro, pero no tiene una dirección propia, no tiene una dirección reconocible. Nadie sabe por qué hacemos lo que hacemos y a dónde vamos. Y la frase de Perón, unidos o dominados, hay que refrasearla, habría que marginados, porque la verdad es que ya el mundo no quiere dominarnos, el mundo nos ignora. Dicen, bueno, esta gente no vale la pena, porque no somos un país confiable. No solo Gustavo Marangoni, ¿cómo ves lo que tenemos aquí en el piso, Cisneros, a Gustavo Marangoni, nuestro analista político? ¿Cómo ves la posición de lo que plantea Andrés Cisneros? Creo que lo que refleja Cisneros tiene que ver con lo que mencionábamos antes. Cuando en un país hay problemas de liderazgo, ese problema de liderazgo se traduce en lo económico, se traduce en su política exterior, se traduce en cuestiones sanitarias, porque justamente lo que vemos nosotros es que en distintos tópicos el gobierno manifiesta muchas veces dificultades para tomar decisiones. De hecho, antes de que tuviera explosión este caso, digamos, internacional, estábamos bajo el tema de las tarifas, se aumentan, no se aumentan, el ministro tiene una posición, va, habla con el presidente, luego va, habla con la vicepresidenta, luego hay otros funcionarios. Y esta suerte de estado casi de reunión de consorcio se transmite a todos los temas. Obviamente en cada uno de ellos con su impacto debido. En el tema de tarifas hace que se demore la presentación del acuerdo que se tenía prevista ya para semanas atrás. En el caso de las posiciones internacionales, que bueno, tengas un degradé que va desde abrirle la puerta hasta condenar la invasión. Entonces esto me parece que lo que traduce es un problema en esto que mencionábamos voluntariamente de la coalición, que es una coalición que tiene problemas de liderazgo. Última y... Lo liberamos, Cisneros. ¿Es así? ¿La Argentina está teniendo un problema de liderazgo? Sin duda. En un conflicto que está lleno de falta de liderazgo. Mira, la situación actual se parece mucho cuando Hitler desató la guerra, ocupó Checoslovaquia, recuerda, después se fue a Austria, y en el mundo occidental se trató de hacer una política que se llamó de apaciguamiento. ¿Recuerdan de Chamberlain? Desgraciadamente, desde el lado occidental, enfrentamos a una especie de nuevo Hitler, pero del lado occidental no hay ningún Churchill. Y es una falta terrible de liderazgo. Y en Argentina también tenemos falta de liderazgo.
Entre otras cosas... Bueno, principalmente- algún papel Cisneros contra Hitler jugó la Unión Soviética también en su momento, ¿no? 2 millones de muertos y una contraofensiva que Sí. llegó hasta Berlín. El primer papel que jugó fue aliarse a Hitler. Fueron aliados de Hitler. Durante 2 años, los rusos y Hitler fueron socios y se comieron 1/3 de Europa y la repartieron en pedazos, especialmente a Polonia. De manera que después no hicieron otra cosa que defenderse cuando su propio socio los atacó. Pero Rusia no intervino en la guerra para luchar contra el nazismo, porque fue socia del nazismo. Gracias, Andrés, por participar en Para que Sepas, tu análisis brillante como siempre. Gracias por traernos claridad. Bueno, son opiniones, ¿no? Cada uno va recolectando información, opinión, ¿Estará en el análisis. ADN de Putin esta posición antigua de la Unión Soviética? Yo igual me quedo, ¿sabes qué? Con algo que me parece que resuena muy con todos los temas que hemos trazado esta semana, Eddie, que es el tema de la falta de liderazgos, de la improvisación constante. En un ratito nada más vamos a estar hablando del Fondo Monetario Internacional porque también hay problemas que tienen que ver con tu bolsillo, con tu imposibilidad de programar a largo plazo y todo esto responde a las faltas de liderazgos Bueno, claros. y también en un ratito Darío Misraji nos va a contar, hablando de los liderazgos, estos liderazgos tan poco ortodoxos Tan que se particulares, están ¿no? poniendo en juego en esta guerra con un ex agente de inteligencia en Rusia, un actor cómico en Ucrania y un boxeador en la ciudad de Kiev como alcalde. Último momento. Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, el actor cómico del que después nos va a hablar Darío Misraji, grabó hace instantes este video. Президент тут. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут. Захищаємо нашу незалежність, нашу державу. І так буде й далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Uf. ¿Qué significa esto, Dari? Bueno, a ver, este video es de hace un rato, donde prácticamente lo que plantea ahí Zelensky junto a sus principales colaboradores es: estamos en Kiev, no nos escapamos, vamos a resistir. Ahora, después de grabar este video... ¿Pero por qué se presumía que no estaba, que había abandonado el territorio? Había dudas respecto de eso porque él mismo había dicho que su vida estaba en peligro. Él en una conversación con otros líderes europeos plantea ayer: quizás es la última vez que me ven con vida o que me escuchan con vida. Y había dicho también que él era el primero en la lista de posibles personas a asesinar por parte del gobierno ruso. Entonces estaba esta especulación de que podía haberse escapado. Bueno, este video lo que muestra es: estamos acá en el centro para resistir. Pero lo que es la noticia de último momento es que después de grabar este video, hace instantes, lo que dijo Zelensky es: esta madrugada va a ser la ofensiva final de Moscú, de Rusia, en el intento de tomar definitivamente Kiev. Recordemos acá que las ofensivas de Rusia vienen siendo de madrugada. A las 5 de la mañana de Kiev comenzó la invasión. Ayer a las 4 de la mañana hubo una serie de bombardeos. Ahora son las 12 de la noche. Ya pasadas las 12, es probable, según la información que maneja el gobierno ucraniano, que haya entonces una ofensiva que refuerce el ataque ruso en las próximas horas. Gustavo Marangoni, vos aparte, entre todas tus especialidades, está la comunicación política también, el asesoramiento y las encuestas y todas estas cuestiones. ¿Qué significa este video de Zelensky? O sea, ¿cuál es el mensaje que está dando Zelensky desde rodeado ahí de gente en la oscuridad de la noche, diciendo: estamos acá? ¿Cómo se lee eso en la comunicación política de un presidente?
transmite una debilidad enorme, ¿no? Cuando parece que casi me hubieses leído el pensamiento, porque la estética parece la de cualquiera de nosotros haciendo una suerte de Instagram con un grupo de amigos detrás. Lo digo respetuosamente hacia la figura del presidente, que además está en un país que está siendo agredido, pero tiene que ver con lo que comentaba también Marcela antes, la asimetría que hay entre uno de los ejércitos más poderosos del mundo y un país que tiene recursos militares, pero por supuesto muy inferiores. Recordemos que cuando Ucrania en la década del 90 obtiene su independencia, en uno de los primeros pactos que hace es devolverle a Rusia el arsenal nuclear que estaba en territorio ucraniano, de alguna manera también para 1994. garantizar... Exactamente, 1994, para garantizar la libertad y la autonomía de Ucrania en el futuro, cosa que evidentemente está siendo más que amenazada en este momento. Pero lo que vos señalabas es, en este mundo de imágenes, en este mundo de percepciones, bueno, la percepción es la de alguien que está asumiendo el hecho de que puede estar próximo a ser asesinado. Ahora, está mandándole esa imagen al mundo. Claro. Mostrarse así de débil y de solo en el medio de la noche. Si ¿lo beneficia o lo perjudica? Mirá, creo que está apelando, o vamos a hacer un esfuerzo juntos para interpretar, creo que está apelando a ponerse en el papel de una víctima indefensa que está siendo arrollada, digamos, por una de las potencias nucleares más grandes del mundo. En relación a y apelar a la solidaridad de la opinión pública. A ver, repasemos lo que dijo en 36 horas. Nos han dejado solos. Posiblemente esta sea mi última noche con vida, resistiremos, está, digamos, en todo caso, si hay un desarrollo de la comunicación es sálvennos de la omnipotencia al resto de las potencias. Y desde lo comunicacional, si lo contrapones con Putin, desde sus palacios, el hombre serio, la imagen, la luz, la organización y las cosas que además marcamos lo que Zelensky dice en estos últimos días. También si le contrapones lo que Putin le dice a Zelensky en los últimos días, es la diferencia comunicacional. Ahora ahí es muy curioso, no lo atiende siquiera, no lo atiende siquiera. Conmina al ejército ucraniano a que lo derroque. Ahora, la superioridad de Putin en este juego de imágenes es bastante, no sé cómo definirla, porque es un nazi drogadicto, ¿no? Directamente. O sea, prácticamente no le dejó nada por decir para descalificarlo. Lo plantea en un rol absolutamente subalterno, como que no está, digamos, creo que lo que transmite Putin en todo momento, que él no tiene como interlocutor al presidente de Ucrania, porque de hecho está llamando a su... Perdón, ahí vale la pena revisar la cuenta de Twitter de Zelensky, porque Zelensky entre otras curiosidades del personaje, en medio de todo esto, en medio de este asedio, él va tuiteando. A lo Trump, como tuiteaba en la Casa Blanca, él va tuiteando en este contexto. Entonces, de repente, por momentos ha tuiteado, por ejemplo, hoy en el transcurso del día, en contra de Mario Draghi, el primer ministro italiano, diciendo que se ve que él quería hablar con Draghi, Draghi no lo quiso atender o no lo pudo atender, y lo tuitea, dice, bueno, la verdad es que vamos a tratar de mover el cronograma de la guerra para la próxima, para ver si así podemos conseguir que nos atienda Mario Draghi. Pero a la hora siguiente tuitea, bueno, le agradezco mucho a Estados Unidos por la ayuda que nos está mandando. Hay ahí una forma de comunicar que es realmente muy llamativa. Y algo que llamativa. dice Gustavo, digo, lo ningunea Putin a Zelensky. La pregunta es, ¿el problema es con Ucrania o el problema es más allá de Ucrania y en rigor es con la OTAN y son con las otras potencias? Ucrania es la excusa de ahora. Obviamente que el problema tiene que ver con una cuestión estratégica, porque este no es el único acontecimiento que ha surgido a lo largo de los más de 20 años que lleva Putin en el poder de la Federación Rusa. Hoy hay repúblicas que vuelven a ser citadas en los medios, Osetia del Sur, Abjasia, Crimea. Exactamente, la península de Crimea. Es decir, ¿qué es lo que ha intentado? A ver, Putin, y creo que Putin representa buena parte del poder ruso, interpreta que la caída del muro de Berlín fue un episodio menor de la historia rusa que ahora hay que revertir. Revertir supone ir recuperando esa malla de seguridad de la Federación Rusa. Bueno, Bielorrusia es un estado que era parte de la URSS, ahora es independiente, pero asociado a la Federación Rusa. Lo mismo con Ucrania y con los puntos neurálgicos del Mar Negro, lo mismo con Georgia. No lo puede hacer con las repúblicas bálticas porque las repúblicas bálticas oportunamente ingresaron en la OTAN. Bueno, ahí pero es eso lo ve como Gustavo, una amenaza. que entraron muchos de estos países con Putin ya en el gobierno.
Pero lo que pasa es que era otro Putin, un Putin mucho más débil. Y una Rusia mucho más débil, y un Occidente y un Estados Unidos mucho más poderoso. Ahora, fíjate, en 2008, cuando quiere OTAN avanzar sobre Georgia, se da esto que vos decís. Mientras Ahí la posición interviene argentina es clara y también es muy criticada por quizás la tibieza, según señalan algunos, como recién escuchábamos la opinión de Cisneros, bueno, la expresión pública en la calle se ve y las manifestaciones están frente a la Embajada de Rusia, donde está Cristian Balbo con nuestro equipo allí haciendo una cobertura. Cristian. Sumen que a lo largo de varios días se van a presentar manifestantes de distinta índole, políticos, pero también de la comunidad ucraniana, que ya adelantaron que durante el fin de semana no se van a manifestar, a no ser que suceda algo extraordinario que los obliga a tener que regresar tanto aquí como a la sede de su embajada en el barrio porteño de Belgrano. Observen ustedes los carteles que han ubicado, todavía permanece aquí la Juventud Radical. Hay luz en el segundo piso de esta sede diplomática, aunque no hemos visto a ningún funcionario ingresar y salir durante la jornada de hoy. Pero me parecería bueno tener el testimonio de un integrante de la comunidad ucraniana que se ha manifestado, y aquí con una bandera de más de 30 metros de largo. Hablamos de Maya Bondarchuk. Ella tiene a su abuela, a sus primos y amigos a 400 kilómetros de Kiev. No puede comunicarse con su familia. Le pedimos que se acerque porque nos parece una historia de vida interesante para sumergirnos un poco en la realidad que están atravesando los ucranianos. Maya, vos sos ucraniana, decidiste acercarte aquí a la sede de la embajada rusa. Contanos la realidad que está atravesando tu familia en tu país. Está allá mi abuela, que tiene 75 años. Mi abuela se despertó de las sirenas a la mañana ayer y básicamente la llamó una vecina y le dijo que empezó la guerra. Mi abuela es hija o sea, mis bisabuelos estaban en la guerra, así que tiene una memoria excelente de lo que implica una guerra. Así que mi abuela entró en pánico, básicamente, y llamó a su nuera. Entonces la fueron a buscar porque estaba totalmente descompensada, en estado de shock, básicamente. Maya, así que, mientras tanto, mis primos, sí. Maya, buenas tardes. Edi Zunino, Marcela Pagano y todo el equipo de Para que Sepas acá en A24 te saludamos. Te vemos muy, muy conmovida, entendemos que estás en comunicación más o menos permanente, siempre y cuando eso sea posible. ¿Se está dando la comunicación fluida desde el punto de vista, no sé, por teléfono, por WhatsApp, por mail, no sé cómo se comunican? Sí, nos comunicamos vía WhatsApp con mis amigos básicamente y con mi abuela. Ayer hablamos vía Facebook, por llamada por Facebook. ¿Dónde está tu abuela? Mi abuela está en Vinnytsia, que está a 400 kilómetros de Kiev, y tienen bases militares al lado de Vinnytsia, así que permanentemente vuelan las raquetas para bombardear esas bases. Así que continuamente están escuchando sirenas y cuando escuchan sirenas tienen que esconderse en los sótanos y sobre todo las familias que tienen hijos tienen que esconderse en esos sótanos cada vez que suena la sirena y Maya. Pensamos que estamos en invierno, o sea, hace frío y los chicos en estos sótanos están... O sea, se resfrían, digamos, o sea, todo Maya, lo que implica, ¿no? Estar en un sótano. A ver si nos podés ayudar a entender, para nosotros también entender la cultura. Son culturas que lamentablemente han estado expuestas a otros conflictos bélicos. ¿Es habitual que en las casas aún hoy perdure el tener sótanos, el tener alguna suerte de refugio por si llega a haber alguna invasión o ataque? ¿Todos están preparados o el comportamiento general de la población sabe cómo tiene que manejarse? Sí, nosotros en el colegio tenemos una materia que se llama supervivencia, donde nos enseñan estas cuestiones de cómo se esconde frente a un ataque militar, cómo se pone una máscara antigases y en su momento estaban los carteles de cómo se desarmaba una AK-47. Maya, yo sé que ahora los chicos
del secundario tienen una materia que les enseñan a tirar de armamento. O sea, los chicos en su formación de secundario aprenden cómo defenderse, básicamente, cómo tirarle a una persona con un arma. Eso está dentro de lo que es la instrucción de lo que sería una secundaria. Claro, claro. Por eso que ahora el presidente Zelensky dijo que podían usar, los civiles podían usar las armas. Sí, ahí nosotros estuvimos... Abrimos el programa mostrando imágenes de camiones repartiendo armamento entre la población. ¿Y vos creés que la población va a responder activamente en una actitud de resistencia a la invasión rusa? ¿Hay sectores más prorrusos? ¿Cómo ves que es la reacción social de la gente en condiciones de poder entablar eventualmente una estrategia de defensa armada? No, sí, nuestro país va a resistir hasta lo último. Todos somos ucranianos, si bien no es un problema contra Rusia, porque tenemos amigos en Rusia, tenemos familias rusas y no es un problema contra Rusia. El problema es contra Putin, quien invadió un país libre, independiente, que quiere básicamente entrar en la Comunidad Europea y no le permite. Ese es el problema en realidad. O sea, ellos nos invadieron a nosotros. Te escuchamos muy emocionada y es estremecedor pensar que un familiar está tan lejos en otra parte del mundo y uno no puede hacer nada para ayudar. Escucharte a vos en primera persona nos trae un poco lo que es la parte humana. O sea, lo que vos estás expresando es lo que es una guerra. Dos personas que no se conocen y que son invocadas por un tercero al odio más crudo de la muerte, del asesinato, cuando ninguna de las dos partes está siquiera preparada para que eso suceda. Quiero preguntarte, en esto que retomaba con mi compañero de las comunicaciones, ¿tenés miedo de en algún momento perder comunicación con tu familia? Sí, creo que sí. En algún momento van a intentar bloquear los canales para que no sepamos qué es lo que está pasando. Puede pasar cualquier cosa. Mis primos, mi abuela, ninguno de mis amigos pensaba que podía llegar a ese tipo de ataque. Nadie sabía hasta que atacó ayer por la mañana. ¿Y tienen posibilidades de irse a algún lugar? No, la gente que se fue es porque seguramente se estaba preparando, pensaba en esta posibilidad del ataque. Pero uno tiene que tener plata, tiene que tener posibilidades de poder salir del país. Ninguno de mis amigos ni mis familiares salieron del país. Claro, porque no eso marca una diferencia de supervivencia. Además, uno Eddie, deja una casa. Que es interesante analizarlo, es el apoyo de las imágenes. O sea, los ricos tienen posibilidades de sobrevivir. Es muy crudo lo que está contándonos Maya. Maya, ¿qué te dijo tu abuela en esa conversación por Facebook? Contanos la conversación y si podés reproducir como si hablara ella, ¿qué te dijo? Nos comunicamos por videollamada vía Facebook, empezó a llorar, me contó que se despertó no podía dormir porque miraba la tele y a la mañana se despertó con el sonido de la sirena. Y habló con la vecina, se descompensó, llamó a la nuera, porque mi tío hace más o menos un mes que se tuvo que ir a Polonia por un contrato laboral, así que mi tío está en Polonia, sus hijos están con mi abuela en Ucrania, no pueden cruzar. Así que estaba muy angustiada, estaba llorando, básicamente. Y lo que vos no puede hacer nada. Tremendo. Lo que vos planteaste, esta certeza que tenés de que el pueblo ucraniano va a resistir. En tu pueblo, tus familiares, te cuentan que hay ahí mismo una resistencia ya organizada y están organizándose para enfrentar eventualmente a las tropas rusas. No me han comentado por ahora esto, porque esto es como minuto a minuto, pero sí están todos con ganas de resistir hasta lo último. Somos un país independiente.
no hay una invasión rusa y no nos pueden obligar a volver a unirse a la URSS. Maya, te vemos ahí con un nene al lado, supongo debe ser tu hijo. Esta claridad Sí. que tenés y la firmeza y la convicción de que no nos pueden condenar a ser rusos porque somos una nación independiente. ¿Los chicos lo entienden cuando las imágenes van acompañadas del terror, de la sangre, del miedo? Sí, hoy, en estos días, le tuve que explicar a mis hijos que es una guerra. Pensaba que lo iba a estudiar en algún momento en la historia, como un párrafo de un libro, y hoy lo tuvieron que vivir durante estos 2 días conmigo, viéndome llorar, de no poder hacer mi vida, porque estaba preocupada por todos mis amigos y mis familiares. Y vemos cómo te abraza, claro. Y Sí. una situación, una guerra que se da ahora, desgraciadamente, pero que es una nueva experiencia de una tras otra experiencias de guerra de generación tras generación. Exacto. El tema es que no sabemos cómo esto puede llegar a terminar porque Europa nos está ayudando. No sabemos si esto se puede expandirse y puede tomar otro rumbo. Así que es miedo en realidad en general porque uno sabe que Putin tiene armamento nuclear. Cuando hay que expresarle a un niño, no sé si te ha tocado a vos que por las generaciones anteriores, tus abuelos o tus padres te expliquen lo que es la guerra y el conflicto, ¿sentís miedo? Incluso cuando culturalmente están Siento más miedo. preparados que otras sociedades. ¿Tenés miedo? Tengo miedo, tengo mucho miedo, sí, la guerra es lo peor que hay. Viví, yo nací allá, hablé con mis abuelos que pasaron guerra, me contaron un montón de cosas, la guerra. La guerra pasa cosas horribles, desde el hambre, bueno, más allá de la matanza de la persona, pero es el hambre, después de un país que no se reconstruye solo, digamos, o sea, son pérdidas de años, de vida, de desarrollo. Una guerra es algo, es lo peor que puede pasar a cualquiera. Repetinos, Maya, cómo se llama tu pueblo, donde está tu abuela y otros familiares, y a qué se dedica y cómo es la vida cotidiana ahí. Mi abuela es jubilada, está jubilada. Ella está en Vinnytsia, es una ciudad que está a 400 kilómetros de Kiev. Y tengo amigos que viven en Vinnytsia, que bueno, se dedican a distintas tareas, bueno, administrativas. Estuvieron ahora haciendo home office, los chicos tuvieron educación virtual porque claramente no podían ir al colegio por esta situación. Y bueno, mis amigos, otros que están en Kiev, tienen mucho miedo porque Kiev en cualquier momento va a estar ocupada. Así que no saben qué van a hacer. Ahora que es una vida que se frena. Claro. Maya, muchísimas gracias por este contacto. Te tenemos ahí como testimonio de nuestro deseo, nuestro pedido de que haya paz, que es lo más importante que puede haber, que los conflictos se resuelvan de otra manera, que no sea del punto de vista armado, porque las víctimas terminan siendo siempre los que no toman las decisiones, sino los que sufren las decisiones de aquellos que creen que con una guerra, con un conflicto armado, se puede encontrar alguna ventaja, alguna solución que sea positiva. Así que muchísimas gracias, el abrazo a vos, a tu hijo y a toda la familia que tenés allá. Gracias a ustedes por transmitir. Las historias detrás de la guerra. Rosario Ayerdi nos trae una historia que es conmovedora. Lamentablemente, una vez más, tenemos que hablar de papás separados de hijos. Y la guerra hace estas cosas. En algún momento hemos relatado, Rosario, que esto había sucedido con el COVID. Los vientres subrogados, tal vez algunos papás que tenían que viajar y por el COVID no pudieron encontrarse con sus bebés, esos bebés que quedaron a la espera. Ahora no es el COVID, es la guerra. Sí, sabés, Marce, que pasan las horas y empezamos a conocer las historias de los argentinos que están en Ucrania. Y esta es la historia de nada más ni nada menos que de 5 familias, de 5 matrimonios de argentinos que están en estos momentos en Ucrania. Viajaron justamente
por el nacimiento de sus hijos a través del método de subrogación de vientres. Viajaron a conocer a sus hijos, a ir a buscar a sus hijos para poder volver a la Argentina con ellos. Algunos, 3 de estos matrimonios, pudieron ya conocer a sus bebés días antes de la invasión Rusia a Ucrania. 3 de estos matrimonios lo pudieron hacer. 2 están esperando que sus hijos nazcan en medio de la guerra, con mucha preocupación. 2 matrimonios argentinos todavía están esperando conocer a sus hijos. Algunas madres están de 39 semanas de embarazos, internadas en Kiev en medio de la guerra, y allí están estos matrimonios argentinos. No solamente estos 5, ¿sabés qué está pasando? Porque en Ucrania hay decenas de argentinos que viajan durante el año a buscar a sus hijos, pues es uno de los pocos países que permite a las parejas acceder a la subrogación. Por eso en Argentina viajan también muchos allá a Ucrania, sino también que hay argentinos que acá están en este momento en Buenos Aires pensando en que tenían que viajar en las próximas semanas, que empezaban a construir una familia y no lo pueden hacer. Incluso Rosario, hay un matrimonio que quedó en Madrid y no puede llegar justamente a Ucrania a conocer a su hijo. Lo que es la información, cómo permite entender las cosas, ¿no? Porque ayer hablábamos de este tema, de los argentinos, 103, 106, decíamos, que había ya, y que la mayoría no se quería ir de Ucrania y no entendíamos nosotros por qué. Bueno, acá lo que estás presentando vos es por lo menos una muy buena razón o una poderosa razón para que no quisieran irse de donde están pese a haber un conflicto armado, ¿no? Y pensemos en varias cosas. Primero, que ellos tenían pensado salir de Ucrania en vuelo, o sea, con un vuelo. Los vuelos están suspendidos, por los cuales no pueden salir. Y segundo, una vez que nace el bebé, hay una serie de trámites que se tienen que hacer no solamente en Ucrania, sino también en la Argentina, para poder tener los papeles y viajar con ellos. Desde la Argentina se está tratando de acelerar el proceso, pero también lo que dicen es ¿hacia dónde vamos a ir? O sea, ¿qué vamos a ir a Polonia, a Rumania y de ahí poder irnos? La verdad que es una preocupación muy importante, más allá de que tampoco se puede acelerar de manera inmediata. En medio de una guerra, imagínense los papeles de los bebés para que puedan partir. Por eso son algunos de los argentinos que ayer decíamos, qué extraño, ¿no? Que los argentinos no se quieran ir en medio de la guerra. No, claro, está su bebé ahí y no los pueden abandonar. Tremenda. Gracias, Ro. Nos comunicamos en una próxima salida. Gracias. Ahí uno de los temas que planteaba que planteaba el presidente ucraniano era me dejaron solo, ¿no? Me dejaron en soledad. Y lo que estamos viendo es, y le hablaba sobre todo a los dirigentes de la Unión Europea, que no hicieron manifestaciones tan efusivas de defensa. Hubo algunas medidas de castigo, pero que no conformaron al ucraniano. Y por otro lado veíamos en Europa, en países europeos, en Londres, en París, y lo estamos viendo en Buenos Aires, manifestaciones sociales, populares. Hay una distancia entre la reacción de la dirigencia política europea o de la OTAN y las sociedades donde se está dando esto, estando tan cerquita Ucrania de los países de la comunidad europea, ¿no? Estando adentro. Sí, no sé si hay una distancia, ¿eh? Porque me parece que acá lo que hay que tener en cuenta es, obviamente hay sectores que se están manifestando en todos los países. En Rusia, empezando por Rusia, hubo cerca de 700 arrestados de manifestantes que salieron a protestar en contra de la invasión ordenada por su propio gobierno contra Ucrania. En todas las capitales se vio. Ahora, ¿por qué las sanciones no son más duras? ¿Por qué las sanciones no plantean directamente la desconexión del código SWIFT de Rusia, que implicaría que no pudiera participar ya del sistema financiero internacional? ¿Por qué las sanciones no tocan el gas? Biden dijo específicamente, vamos a tratar de bloquear comercialmente en algunos aspectos a Rusia. El gas, lo energético, no corre. Porque si tomaran esas medidas, el impacto económico para Europa sería enorme. Y yo creo que si el impacto económico sería tan grande, esto significaría más inflación, más pobreza y un impacto para la gente. Hoy, los ciudadanos europeos, los ciudadanos estadounidenses, ¿están dispuestos realmente por defender a Ucrania
en pagar un costo en su propia vida, en su propia calidad de vida? Mi sensación es que no. Entonces, que digo, para sacar conclusiones, perdón Martín, digo, para sacar conclusiones, a priori, si no se redobla la apuesta en cuanto a reforzar en armamento y en todo lo que es la defensa bélica a Ucrania, claramente Rusia va a tomar este territorio, no hay mucho más que hacer. Ahí me parece que hay un punto importante, es si la OTAN y Occidente quieren escalar el conflicto bélico, ¿qué pasaría si esto escala? ¿Hasta dónde se llegaría? Y el segundo punto es si las posturas hasta ahora de Occidente no tiene que ver también, y esto ya lo podemos poner como una hipótesis, si en rigor no hay negociaciones subterráneas para tratar de frenar esto sin que siga escalando más allá de Acá hay Ucrania. una noticia de último momento que me parece muy importante darla, porque para entender un poco cómo es el juego de las potencias. Se acaba de votar en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas una resolución que lo que proponía era instar a Rusia a cesar el ataque. La clave de ese voto era cómo votaba China. Eso era lo que importaba. Bueno, la resolución fue vetada, por supuesto, por Rusia. Recordemos esto porque no tienen todos por qué saberlo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el órgano que se ocupa de la materia de seguridad en el mundo. Tiene 15 miembros. 10 rotan, 5 son permanentes y tienen derecho a veto. Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido. Bueno, el único que vetó fue Rusia. El único que vetó fue Rusia. Discúlpame, Dari, esto que el señor que ven al lado mío, que uno es Edi Zunino, del otro lado no es un columnista más, sino que lo que estamos teniendo en vivo es justamente la imagen del Consejo de este Bueno, proceso que se está el Consejo llevando de a cabo Seguridad. en este momento. El Consejo de Seguridad, los participantes van desarrollando su exposición, vamos y venimos con eso, por supuesto, cada uno con su idioma. Esto está sucediendo en Nueva York, en vivo, en la sede de la ONU, y lo que te está diciendo en este momento, Dari, es la conclusión más importante, la posición de China. Se sabía que esto no podía salir porque como Rusia tiene derecho a veto, obviamente Rusia no va a aceptar que avance una resolución que va en su contra. Pero ¿cómo iba a votar China? Bueno, que China se haya abstenido, ¿qué significa? Que si Rusia no tuviera derecho a veto, salía, la resolución se aprobaba. Abstenerse es avalar sin poner el voto. Entonces me parece que esto va de la línea de la conversación telefónica que hubo esta mañana entre Vladimir Putin y Xi Jinping, en la que Xi Jinping le dijo: sentate a negociar, Vladimir, sentate a negociar. Ya no estamos en la Guerra Fría. Me parece que acá hay un intento de China de decir de no avalar lo que podría terminar en una matanza generalizada y decir, bueno, tratemos de empezar a ponerle fin a este conflicto en Ucrania. Entonces, Gustavo, ¿China es de algún modo el árbitro de esto? No sé si el árbitro, no me parece que la situación pueda ser un árbitro, quizás pueda ser un facilitador en el futuro. De todas maneras, escuchando, me permito como acudir a dos películas. Una, Gladiador, ¿no? Digo, ustedes recuerdan esa imagen de dos gladiadores, uno luchando con una red y el otro con una masa, con esos martillos enormes. Y da la sensación que la analogía puede ser casi literal. Las redes que mencionábamos antes, ¿no? Tratando el presidente de Ucrania y otro de tener la empatía de la opinión pública internacional mediante las redes distintas de comunicación y el poder duro, el poder de Rusia, que tiene la más sofisticada tecnología aplicada a los armamentos. Esa película por un lado. Otra que de alguna manera es un evento que mencionó Cisneros, Múnich, que está excelentemente interpretada por Jeremy Irons, aunque a mi criterio la película no es tan buena. Digamos, pero, ¿qué marca ese evento histórico? Es decir, Alemania reclama en 1938 por las minorías alemanas amenazadas por Checoslovaquia y obliga a negociar a Francia y a Gran Bretaña que para apaciguar el liderazgo de ese momento, bueno, deciden que Alemania puede incorporar a las minorías alemanas en el territorio checoslovaco. Finalmente la historia sabemos cómo termina. Alemania termina convirtiendo a Checoslovaquia en el protectorado de Bohemia y Moravia bajo al Reich alemán. Es decir, si acá la inercia del poder ruso la dejan, obviamente que va a buscar, digamos, que Ucrania, bajo un formato de un gobierno amigable, etcétera, vuelva a encolumnarse como era el presidente anterior. Recordemos que el presidente anterior, ruso, que termina renunciando en el 2014, termina Víctor renunciando porque Yanukovych. justamente era un presidente rusófilo que no quería profundizar en los acuerdos para incorporarse a la Unión Europea,
y a la OTAN, y eso de alguna manera es lo que obliga a su renuncia. Entonces creo que aquí tenemos lógicas diferentes, la del ejercicio del poder más contundente, el de la masa, el que estamos viendo efectivamente en el territorio, y los otros que buscan mecanismos como se buscaban en otras oportunidades históricas, de decir, bueno, no vayamos a la confrontación directa. Claro, aquí se ha mencionado también, si el conflicto fuese entre la OTAN y Rusia, estamos hablando de armas nucleares y eso es como una disuasión implícita, ¿no? Para otro partido. ¿Y qué condiciones hay para que Putin le haga caso a Xi Jinping? Si es que Xi Jinping le dijo, negocia. Bueno, fíjate que lo que contábamos al principio del programa, que esta idea de una posible negociación se empieza a reflotar, que es tanto desde Kiev como desde Moscú se empieza a plantear esta idea de, bueno, pongamos fecha, pongamos lugar para plantear una negociación, ¿no? Mientras al mismo tiempo las tropas avanzan, las tropas rusas avanzan sobre Kiev. Las dos cosas son simultáneas, digo, no es que se detiene el ataque avanza. Ahora, pensemos si se puede discutir un alto al fuego. Yo creo que Putin dispuesto está. La gran pregunta acá es si es posible que haya una negociación que ponga fin al conflicto real, porque por ahí Zelensky puede terminar firmando, o los militares, supongamos si lo deponen a Zelensky, pueden terminar firmando un acuerdo. Ahora, el punto es si ese acuerdo va a ser avalado por la sociedad ucraniana. Ahora, eso es lo que no sabemos. Eddie, vos hace un rato invitabas a ver las cuestiones desde la comunicación política y la imagen. Quizás lo voy a expresar de una manera muy coloquial, pero vos ves a los líderes europeos, al propio presidente de Estados Unidos, y por lo menos como primera impresión frente a Putin da la sensación de debilidad. También vuelvo a apelar a Cisneros. Cisneros decía, bueno, en este mundo occidental no hay un Churchill, ¿no? Da la impresión de que las medidas que se utilizan como retaliación, como una suerte de réplica a lo que está haciendo Rusia, suenan como muy livianas. De hecho, se dijo recién aquí también. Bueno, hasta en el plano económico son muy moderadas, ¿no? No está la idea tampoco de avanzar. Entonces, uno ve que hay como una suerte de pirotecnia muy alta, pero desde el punto de vista de los hechos fácticos, mucho más limitada. Pero la escalada no podría ser peor si todos empiezan a subir un poco más. ¿Dónde se puede llegar a...? Yo no sé si esos están midiendo esto también y Xi Jinping claro y todo dicen, bueno, midiendo. a ver si le ponemos un freno entre todos porque vamos a salir perdiendo todos. Mira, coincido que uno desde, vamos a decirlo así, desde el barrio de Palermo no podría asesorar o pensar cómo debe hacer Occidente, pero sí por lo menos tratar de describir y de comprender las lógicas que están en juego y por supuesto por qué cada actor actúa como lo hace. Vamos a volver sobre este tema porque por supuesto es el tema caliente de agenda, lo que está pasando en el mundo es el trazado de lo que puede llegar a ser también la economía mundial en apenas un par de meses. Y lo que Pero nos tenemos toca, ¿no? que volver un poco a Argentina también, porque Argentina tiene también temas urgentes que atender. Después del escándalo por el vacunatorio VIP en el Hospital Posadas, nuestro compañero Rolando Graña inició una investigación y ya está con nosotros para contarnos sobre otra situación crítica que amerita una investigación en profundidad, sobre cómo el poder y la corrupción lucran también con la salud. Hola Rolo, buenas tardes. Bienvenido para que sepas. Rolando. ¿Les puedo leer el parte? Por favor. Sí. La Policía Federal desbarató una organización que desviaba y comercializaba test COVID-19 adquiridos por organismos públicos. ¿Cómo empezó esto? A ver si... O sea, vamos del vacunatorio VIP al testeo VIP. Al testeo VIP. ¿Cómo empezó esto de casualidad? ¿Viste? Nos llega un rumor y dice, ¿vos sabés que hay un médico que es el hijo de dos importantes funcionarios del Ministerio de Salud que hace test por 6.500 mangos a domicilio? Que nada puede ser. Sí. Llamamos, vino, nos hizo el test, nos cobró los 6.500 mangos, no nos dio ningún recibo, no es que venía como parte de una empresa. El señor nos dice incluso que trabajaba en la zona del Posadas. Che, qué raro. Y le pedimos el certificado, es decir, necesito la constancia. Y la constancia era una constancia subida al CISA, o sea, subida al Sistema Integrado de Salud, firmada por una ministra, una alta funcionaria de Bisotti. Dijimos, qué raro esto.
Y nos preguntamos, ¿y ese test de antígenos será un insumo que salió de algún lugar público? Claro. Nosotros, ¿qué es lo que vimos? Hicimos el testeo, le pagamos al tipo, vimos que el tipo era el hijo del director del Hospital Posadas y el hijo de una funcionaria del sistema de emergencias de salud, una alta funcionaria del Ministerio de Salud. Un escándalo. El hijito es el que nos vino a hisopar a domicilio. Subió el testeo al CISA. Y dijimos, bueno, ¿cómo podemos saber si el insumo es un insumo comprado por el Estado y desviado a hacer hisopados y cobrar guita en negro, 6.500 pesos? Privado en negro. Entonces nos fuimos a la justicia, presentamos la cámara oculta, presentamos el certificado que nos dio. Y parece que era, porque este es el parte oficial de los allanamientos que hizo hoy el juez Ariel Lijo, donde algo encontraron. Todavía nosotros no sabemos qué encontraron, hicimos lo que pudimos. Digamos, nosotros llegamos hasta ver que era raro, hasta ver que el nombre, la manera del certificado que nos extendían, figuraba el nombre de una funcionaria y estaba cargado en el sistema. Y dijimos, acá hay algo raro. Nos presentamos a la justicia. Y esto es lo que dijo. Ahora veamos el adelanto que compartiste con Para que Sepas y seguimos conversando si nos explicás sobre alguna de las pruebas que juntaron. Hola, ¿cómo estás? Juan, permiso. Juan, ¿cómo andás? Gracias por venir, debes estar con mucha gente. Sí, sí. ¿Tardaste mucho en llegar? No, más o menos. La vuelta por ahí va a ser un poquito más intensa. Pero bueno. ¿Estás lejos? Por zona oeste, Ramos. Bueno, pero como para que te diga la altura del Posadas, con el Bueno, esto es un adelanto que vamos a ver el domingo en exclusiva en tu programa. Por supuesto, tiene un tremendo. proceso mucho más largo, es apenas un poquito para que nos puedas seguir narrando cómo fue esta investigación. ¿Quién es Juan? Juan es Juan Maceira, es el hijo de Alberto Maceira. Puede que Martín lo recuerde personalmente, especialmente porque es uno de los que declara como testigo la causa del vacunatorio VIP, porque en tanto director del Posada, recuerden que tenía un doble papel, mandar las vacunas al Ministerio de Salud y recibir a los privilegiados que recibían la vacuna. Curiosamente está como testigo, porque él declaró como testigo diciendo que bueno, que a lo sumo lo que había pasado era un error. Pero a su vez, Juan, el hisopador a domicilio por 6.500 mangos, es el hijo de una funcionaria de apellido Spinelli. Esa funcionaria es la directora nacional de emergencias de salud, cuya dirección fue allanada hoy y está también ahí. Dicen que hubo resultados positivos. Me llama la atención que dice el parte policial que secuestraron armas también. No sé qué habría. Ah, tenían todo, para dice, todos finalmente, los gustos. como resultado de los procedimientos de la Policía Federal Argentina, logró secuestrar una gran cantidad de test de antígenos de COVID-19, telefonía móvil, equipos informáticos, armas de fuego, carajo, Sin dinero en especificar, efectivo y documentación de interés para la causa. Tremendo. Martín, vos tenías data para sumar. No, que sí, que Alberto Maceira, el director de Posada, fue quien personalmente fue a vacunar al Ministerio de Salud a algunos de los vacunados VIP cuando se inició la causa judicial. Y cuando él declara como testigo en la justicia, dice, sí, a mí me llamaban y me decía, hay que ir a este lugar, hay que ir a este otro lugar. La verdad que era una situación muy incómoda para todos, porque esto se conocía en el Hospital Posadas, se estaba hablando y nos ponía a todos en una situación incómoda de que las vacunas eran pocas, estaban destinadas en ese momento solo al personal de salud y había gente que nada tenía que ver y era Pero en vacunada. ese Esa momento, situación que se conocía claro. en el Posada respecto a la vacuna, también se conocía en el Posada respecto a los test de antígenos, test, que había claro. una tercerización. Decía, che, ¿cómo puede ser que el hijo de Maceira te vaya a hacer el hisopado a domicilio y te cobre 6.500? Sí, la diferencia del caso Rolo es que digo, en ese momento uno podía presumir que una máxima autoridad nacional oprimía en rigor justamente por la diferencia de poder a quien estaba a cargo del hospital. Acá es el hijo, digo, acá no podía no saber lo que estaba sucediendo. En el caso del vacunatorio, viste que la excusa terminó siendo, bueno, pero fueron 70, una desprolijidad, etcétera, etcétera. Acá hay desvío de insumos comprados por el Estado a lo privado y facturados, cobrados en negro. Luca 500 en negro. Tremendo. acá Empezá a sumar. Acá no hay casualidad ni... Hoy hubo allanamientos, no sé si tenemos las imágenes, Juan. En el Posadas, ¿no? En el Posadas, sobre esta causa, justamente. Ahí lo estamos viendo, sí.
Bueno, esta es la imagen del Hospital Posada, los efectivos salen policiales. las cajas, van a salir la policía con las cajas. Ahí entraron entonces a la dependencia donde se administran los recursos de control del COVID-19, supongo, que eso es en la parte de... Yo soy de la zona, me pegaste cerca, Rolando, con esta. Porque Bueno, ponete hisopaba. me crié a 3 cuadras del Posadas y ahí está la casa de mi vieja todavía. La zona de hisopado del Hospital Posadas está como en consultorios externos, no están los edificios principales, sino que está en un costadito donde se armó exactamente ahí para que la gente no se juntara con los que iban a atenderse por otras cosas y pudiera estar de alguna manera aislada. Pero bueno, ahí teníamos las imágenes, como vemos que el personal de la policía saca algunas cajas que tendrán que ver, supongo yo, con la documentación. Claro, que es la parte que nosotros no podíamos saber. Tiene que haber una trazabilidad de las partidas claro, para saber si esos hisopados que tienen un código de barra fueron comprados efectivamente por el la Estado. La ruta del PCR, digamos. Claro. Bueno, un escándalo. A todo esto, digo, la investigación, por supuesto, está llevándose adelante su curso. Vamos a ver todo este material periodístico en rigor el domingo de la mano de Rolando en GPS. Pero imagino que debe haber una reacción oficial. ¿Alguien dijo algo? Por ahora desconozco. Bueno, pero impecable el trabajo porque acá no hay solo trabajo periodístico, sino que los primeros que se enteraron cuando tuvieron alguna primera conclusión fue la justicia. Sí. Porque, de hecho, nosotros les llevamos el material y dijimos, miren, no sé qué hay atrás de esto. Ellos hicieron sus propias investigaciones y cuando caen con los allanamientos encuentran los test de antígeno en la casa del muchacho, en lugares donde no tenían que estar. Ahora hay que ver de dónde salen, pero por lo que dice el propio parte de la policía, ya hablan de desvío, o sea, desvío de materiales comprados por el Estado, es lo que dice. Rolo, en tu investigación... Desviaba y comercializaba test de COVID adquiridos por organismos públicos. ¿Hay una cuantificación? Todavía no. O sea, ¿de cuántos estamos hablando? Todavía no. Estoy esperando conocer algún detalle. ¿Con Bisotti pudiste hablar en calidad periodística? Digo, ¿pudiste tener algún contacto oficial? No, todavía no. Yo quiero ver qué más dice la investigación para poder preguntar con propiedad. Clarísimo. Rolando, espectacular. Y estas cosas, bueno, como los periodistas de investigación decimos qué bueno y por otro lado decimos qué malo, ¿no? Que te vaya bien en la investigación, porque pensamos que era el pasado, el tema del vacunatorio VIP, y ahora sale el PCR VIP, el hisopado VIP. Domingo, 20 horas, ¿verdad? 20 horas. GPS en A24 con Rolando Graña. Y esta olla destapada una vez más con lo que se suponía que era material para preservar la salud de los argentinos por la vía del sistema de salud. Gracias, Rolando. Gracias. Bueno, gran investigación. El paréntesis de la guerra, por ahí tendríamos que haberlo hecho con algún temita más agradable, hoy pero estoy gran eléctrica, investigación. no me relajo. ¿Me vas a relajar ahora porque es viernes? Bueno, un poquito sí. Vieron que el juez Julián Ercolini, y vos tenés data de eso, Martín Angulo, lo autorizó al expresidente Mauricio Macri a viajar al exterior porque tiene que ir a dar una charla al Uruguay, a Punta del Este, y un seminario a Miami, a la Universidad de Florida, donde el año pasado, ustedes se acuerdan, cuando el expresidente Macri viajó a Miami y la polémica estuvo porque se fue a vacunar ahí, se vacunó en una farmacia, etcétera, etcétera. En ese viaje acordó con la Universidad de Florida, sede Miami, dar una serie de clases, de talleres sobre liderazgo político, liderazgo en general. El juez Julián Ercolini autorizó el viaje, el viaje va a ser así. La semana próxima está la charla en Punta del Este, primeros días de marzo, sobre la situación en la región, la experiencia del expresidente en estos temas. Del 13 al 18 de marzo es el seminario en la Universidad de Florida, en Miami, sobre liderazgo político. Ahora, hay un viaje que no está todavía computado en los permisos que pidió el presidente y que tiene que ver con algo que va a suceder el 27 de marzo en Salso Maggiore Terme, en Parma, Italia, donde va a darse, después de 2 años de postergación, el Campeonato Mundial de Bridge. ¿Juega al bridge? Ay, qué antiguo esto, perdón, con todo respeto. Mauricio Macri tiene un equipo que se llama Pacheco, en homenaje a donde tiene la quinta, que
juegan al bridge, jugaban en vida de su padre, Franco Macri, varios amigos ahí, han jugado en torneos internacionales. Cuando estuvo en Saint-Tropez el año pasado de vacaciones, virtualmente jugó un torneo de bridge. Una de las escalas del viaje de Mauricio Macri, que todavía no está confirmada y de la que no se habla, pero que tiene muchísimas ganas de participar, es el torneo mundial de bridge en Salsomaggiore Terme, Parma, Italia. Ahí habría que preguntarse si la justicia lo va a autorizar a viajar a... A ver, primero, ¿por qué Mauricio Macri tiene que tener una autorización de la justicia para viajar? Porque él está procesado en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas de Lara San Juan, y en ese procesamiento, inclusive antes, uno de los puntos que la justicia le puso fue la prohibición de salida del país como una medida cautelar frente a la causa. Entonces, cada vez que Macri quiere viajar, ya lo hizo el año pasado, tiene que pedir autorización a la justicia. Y la justicia se la da, porque ¿qué es lo que dice? Mire, es un expresidente, es habitual que lo convoquen. Riesgo de fuga no va a tener, ¿no? No tiene domicilio en, bueno, pero una partida de naipes, en el país. Una partida de naipes no... Tiene Gustavo, arraigo. No se le niega a nadie. Es una figura pública. ¿Sabés jugar al bridge? Poco, es con carta de póker, ¿no? Sí, requiere mucho estudio, tenés que estar anotando todo. Pero digo, es interesante lo de Macri, porque Macri, nadie duda, digamos, que es un líder político, pero tiene aspectos de celebrity, ¿no? En su forma de moverse y de alimentar su personaje, como cierta ajenidad a que a lo mejor otro político él a la de política ocultar el tema del bridge. En el caso de Macri él a la lo toma como política con mucha naturalidad. entró jet set, ¿no? Él a la política entró lo que se decía en esa época jet set. Claro, exactamente. Entonces me parece que se maneja con familiaridad. No, si estuviese aquí, miraría y diría, sí, voy a jugar, siempre jugué. A lo mejor alguien que viene de otra línea más política y todo diría, no, en realidad pasé por casualidad, me invitaron y... Igual yo me quedo con los destinos, ¿eh? Me parece que no es menor. Está empezando a hacer una recorrida, que por supuesto es una recorrida mundial, son varios países, no es azar, digo, es Estados Unidos, es un pie en Europa, en un momento muy caliente a nivel mundial, él se va a mostrar allí. Digo, es volver a estar en agenda en un momento crítico, en viajes a lugares que, aunque la agenda lo amerite, son acertados en términos de elección política. Otra vez la comunicación política, Gustavo. Ir a dar este tipo de seminarios a un expresidente, ¿le da chapa? ¿No le importa a nadie? Bueno, yo coincido con Marcela, ¿no? Digamos, estamos hablando de Miami, estamos hablando de Europa, es decir, en el caso de Mauricio Macri, él siempre hace un énfasis en él cuando dice el mundo, mi gobierno integró a la Argentina al mundo, él está pensando en el mundo, en Occidente, en Europa y en los Estados Unidos, y permanentemente reafirma ese imaginario. Así que ahí no hay inocencia, saquémoslo de las cartas, digo, no hay inocencia en los otros destinos e inclusive en los referentes con los que se reúne, que suelen ser, digamos, del espacio de centro derecha. Yo creo que, ya que hicimos referencia a cómo ingresó Mauricio Macri a la política, no podemos dejar de recordar que el fútbol tuvo mucho que ver y que alguien que maneja muy bien el lenguaje futbolístico haya escrito hace poco menos de un año un libro que se llama Primer Tiempo. Bueno, nos da toda la idea de que está pensando en el segundo tiempo. Si ese segundo tiempo lo va a tener en la cancha de juego, en el banco como DT o en la platea, lo veremos, pero que está pensando en el segundo tiempo, sin duda. Sí. Y en ese imaginario de expresidente del equipo más popular de la Argentina. Aparece y desaparece, ¿no? Como que no está siempre en el centro de la escena, pero aparece. Trata de que su imagen no esté en el olvido. A mí me parece interesante y de hecho me agarro de lo que vos esta semana esbozaste públicamente como una editorial que me pareció muy buena, Eddie. La diferencia en la comunicación con Cristina es esa comunicación en espejo. No los ves en vivo y en directo, pero siempre están, se expiden de alguna manera. Y Cristina también elige dónde va a Honduras, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, Oscar Wilde creo que decía, dice, cuídate de los adversarios que elegís porque te vas a terminar pareciendo mucho a ellos. Entonces, buenísimo para cerrar. Nos vamos a una panza. No, panza yo también Nos vamos tengo a una panza. pausa y enseguida volvemos. Es cortita, seguimos con Marcela Pagano, todo el equipo, Gustavo Marangoni en Para que Sepas.
Hace minutos en la OEA se evitó con participación de la Argentina sancionar a Rusia por la agresión a Ucrania. Exactamente, reunión del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos. En Washington hablábamos antes de lo que pasaba en New York, en Nueva York, con la sesión de, en ese caso, el Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, la OEA en Washington, en su sede, discutió una resolución muy dura, hay que decirlo, era lo que es el texto de la resolución, muy dura, condenando a Rusia. Decía concretamente, ¿no?, condenar enérgicamente la invasión ilegal, injustificada y no provocada de Ucrania por parte de la Federación Rusa y pidiendo la inmediata retirada de la presencia militar y el cese de hostilidades, y hablaba de violación flagrante del derecho internacional. Argentina, frente a esta resolución que fue aprobada por la mayoría de los países de la OEA, se abstuvo. No solo, no fue lo único, porque tampoco votaron a favor ni Nicaragua ni Venezuela, como se esperaba, pero tampoco ni Bolivia, ¿no?, que tienen relaciones muy estrechas con Rusia, tampoco Brasil. Fíjate acá estas características, esta particularidad, que frente a Rusia, Bolsonaro y Alberto Fernández, los gobiernos que en tantos aspectos parecen en las antípodas, acá actúan de forma mancomunada. México, por ejemplo, que habitualmente vota con Argentina, votó a favor, ¿no? Acá se ve cómo Rusia juega de manera diferente. Esto, un datito más te agrego. Sí, totalmente. La declaración, lo que dijo el representante Raimundi, Carlos Raimundi, que es el representante de Argentina ante la OEA, dice básicamente lo mismo que el último comunicado que había difundido Cancillería, es decir, llamando al planteo como efectivamente una violación del derecho internacional, instando a Rusia a cesar con la hostilidad. No es que es una bala hacia Rusia, pero es una decisión de no acompañar un texto que es muy duro y que impulsa obviamente Luis Almagro, que es un enemigo del gobierno. Claro. Esto calienta mucho más la expectativa sobre cuál va a ser el desempeño de Juanpi Cafiero el domingo en las Naciones Unidas, en el ámbito también de los derechos humanos, y muestra una vez más, a través de un ultra kirchnerista como Raimundi, las grietas y las fracturas que hay incluso en la diplomacia argentina, ¿no? Sí, lo mencionábamos antes, ¿no? Quizás el más asertivo al respecto, aquí está el Vasco, que es el referente de su sector, digamos, ha sido el presidente de la Cámara de Diputados, que ha sacado una serie de hilos de tweets donde menciona el concepto de invasión, de condena, etcétera, ¿no? Como que hay una visión muy fuerte. Hay que ver si Cancillería, lo que uno esperaría, refleja el día domingo esa postura. Hay que tener muy en cuenta lo siguiente: la titular de la figura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es Michelle Bachelet, que es la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU. La relación de Argentina con Bachelet es diferente que con Almagro. Le damos la bienvenida ya oficial, ya que lo mencionamos, al Vasco de Mendiguren, que en un ratito vamos a estar charlando con él. Te pedimos, Vasco querido, que nos tengas un instante nada más de paciencia, porque tenemos que ir a una brevísima pausa y ya volvemos con más para que sepas. Adelante. Las tropas rusas a 3 kilómetros del Parlamento de Kiev. Y ahí vemos una vez más imágenes de los camiones repartiendo armamento a la población, Marce. Todo es caos en Ucrania en este momento. Y mientras vemos estas imágenes y lo que estás relatando vos, Eddie, con lo que estamos viendo, ¿no? Es un poco el armamento por un lado, la guerrilla por un lado, pero también otros que huyen. Y en el relato en primera persona surge que los que pueden huir son quienes tienen recursos para hacerlo. Una sociedad polarizada en función también de la expectativa de salida solo de aquellos que tienen recursos. Los ricos pueden escapar, los pobres se tienen que esconder. ¿En dónde? Bueno, en los lugares que pueden. Hoy el subte es el mejor lugar para muchos de los que tienen miedo. Mientras tanto, el presidente de Ucrania tiene algo para decir y empieza en este momento a hacer expresiones públicas otra vez por redes sociales. Dale. 1:47 de la madrugada en Kiev, una Kiev que, como estamos planteando, está bajo asedio, quizás a horas de caer, pero el presidente Volodymyr Zelensky toma su celular y tuitea para agradecer lo que contábamos antes, la votación en el Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Qué dijo Zelensky? Agradezco a todos los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. Pone las banderitas de los países, Albania, Brasil, Francia, bueno, etcétera, que votaron. Pero no es menor, ¿eh? O sea, tiene en esta situación tan caliente hasta pone el emoji de la banderita. Es extraña la comunicación política. En un momento de una crisis tan aguda. Claro, es una guerra. Donde él dice, ¿lo manejará él o un community manager?
Buena pregunta. Bueno, pero en todo caso, digo, está él. La sensación igual para mí es que lo maneja él, ¿eh? O digo, a alguien que está al lado de él. Pero... Ya que estamos con Zelensky, déjame, porque alguien que nos está viendo desde Ecuador, que es Jaime Durán Barba, el ex asesor político de Mauricio Macri, hace una corrección, o por lo menos plantea una polémica con respecto a lo que yo planteaba de este conflicto en manos de un ex agente de inteligencia, un actor cómico y un boxeador que es el alcalde de Kiev. Me dice Jaime Durán Barba, primero me dice te ayudo a armar la molotov y se ríe por ese ejercicio que hicimos ahí mostrando el manual popular que están dando para armar bombas caseras, pero lo importante es que me dice Durán Barba desde Ecuador, Zelensky no es solo un actor cómico, es una expresión de una nueva política honesta, un tipo brillante. Si lees David y Goliat de Gladwell, vas a entender la brillante estrategia de Zelensky. Alguien que, bueno, de comunicación política algo sabe, aunque no sea santo de tu devoción, Gustavo. No, es una persona más que reconocida, pero lo cierto es lo que mencionábamos antes, digamos, el tema de la comunicación y los emoticones, etcétera, podrán quizás servir para sensibilizar una parte de la opinión pública, pero cuando muestran las imágenes de Kiev rodeada y a 3 kilómetros o 1,5 kilómetros de las tropas rusas, se manifiesta como poco eficaz para esta instancia en la que está. Perdón, yo quiero sumarlo al Vasco. Gracias, Vasco, por otra vez más te agradecemos por acercarte. Para que sepas, tiene distintas miradas y queremos conocer la tuya. Veníamos analizando el discurso oficial. Un gobierno que pareciera ser que también en este tema ha mostrado diferencias. Ayer hacíamos el raconto con Rosario Yerdi y con Eddy Zunino de cómo habían sido las expresiones públicas de los referentes de la coalición gobernante. Y el primero en dar su expresión y su rechazo contundente, sin ningún tipo de discurso tibio, fue Massa. Y el presidente no fue por el mismo sendero. De hecho, Massa creo que había sido a las 9 o 10 de la mañana y unas cuantas horas después por la tarde fue Alberto Fernández 11 y pico a quien 3 y escribe. media. O sea, el primero en expresar públicamente de la coalición gobernante la opinión rotunda y la crítica hacia Rusia fue Massa. ¿Nos está dejando en evidencia este conflicto también las diferencias en la coalición gobernante? Nosotros somos una coalición de gobierno y siempre lo dijimos, mantenemos la identidad del Frente Renovador, que esto es lo que hace más fuerte a la coalición. Y no solamente en esto, en varias cosas marcamos diferencias que además siempre pensamos así. No es que Sergio en este momento, circunstancialmente, porque era más prolijo, no. Esto es lo que él piensa, como es lo que piensa con los temas de corrupción, como es lo que piensa con los temas del fondo. Siempre lo ha expresado. Y creo, yo lo comparto plenamente, lo hablamos, un tema de esto no se puede ser tibio, ¿no? Después, ¿qué viene atrás? ¿Qué se negoció? ¿Qué vemos que nosotros no participamos? Porque es probable que no sabemos si quedan aquí, si después ya con Estados Unidos negociaron no entrar al conflicto bélico porque era difícil salir, pero después habrá un arreglo si esa geopolítica no supera. Pero el hecho concreto es condenable. Ahora, sin lugar José a dudas. Ignacio, ese tuit de Massa, ¿lo complica al presidente o lo ayuda diciéndole esta coalición tiene un ala muy pro-norteamericana, digamos, para ser sintético? Pero es así. Yo creo que ayuda sin lugar a dudas, porque esta coalición ganó precisamente porque cada uno desde el espacio que tiene hacia su aporte de votos, su aporte de gente que piensa distinto. Entonces, yo creo que esta coalición, para que siga fuerte y se mantenga, tiene que mantener la individualidad de cada uno de los actores que la componen. No hay que temerle a que parezca una incoherencia, o sea, que haya un sector pro-norteamericano, un sector de centro y un sector más pro-latinoamericanista o algo así. Yo creo que es lo que lo fortalece. Todas las coaliciones políticas fueron así. No era lo mismo Pepe Mujica que Astori. No era lo mismo Lita Carrió en la coalición cuando le pedía el juicio político a Garabano o decía que la espiaba a la segunda de la AFI. Esto es una coalición que tiene que cada uno expresar sus diferencias. Bachelet y los demócratas cristianos. Exacto, no hay que asustarse eso, al contrario. Peor sería que una coalición no debata. Ahora, en este momento, tomar posición para Argentina no es lo mismo que para otro país. Recién hace un ratito repasábamos con Gustavo el cónclave de nuestra negociación interna con el Fondo Monetario es convencer a las potencias que son accionistas como de una empresa, accionista del Fondo Monetario. Digo, el organismo ese está detrás de ese organismo
bueno, las potencias mundiales, Estados Unidos había dado su visto bueno a este acercamiento. ¿Por qué te pongo esto sobre la mesa, Vasco? Quiero preguntarte en qué situación está esa negociación con el Fondo Monetario. Y esta es información de alta data. Recién ayer empezó a analizar el presidente Alberto Fernández la letra chica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que Guzmán finalmente ha negociado, bueno, mediante Chodos, que es el interlocutor en el Fondo Monetario. Sí, a ver, primero yo tengo confianza que va a haber un acuerdo, casi yo no dudo prácticamente. Ahora, los acuerdos de esta naturaleza y de esta magnitud, tiene que haber tensiones en el acuerdo. Y a veces tenés que levantarte de la mesa, decir que rompés. Y si vos votaste a alguien para que negocie, dale libertad a que negocie. Porque si vos le estás desde atrás condicionándolo, diciendo lo que tiene que hacer, le sacás poder de negociación. Ahora, yo creo que lo que está viviendo hoy la Argentina, viene ya, bueno, el gobierno anterior que dejó dificultades. Venimos de la pandemia, venimos del fondo y ahora esto, que si quieren vemos cómo esto puede afectar, da para que no juguemos más los argentinos. Es como que estamos cabeceando granada en un gasoducto, en vez de ponernos de acuerdo. En este momento tan difícil. Pero cuando vos decís ponernos de acuerdo, me imagino que estás hablando de la propia coalición gobernante. No, nosotros y también la oposición. Cuidado que esto... Por eso digo que la situación es tan delicada que hoy hacer política chiquita con este tema es complicado. Pero la oposición ya dijo que sí, que está dispuesta a votar, que no quieren un default en Argentina. Eso me parece Salvo que salgan perfecto. un domingo 7... Eso me parece perfecto. Ahora, ¿qué pasa que no apareció esa letra ejemplo, chica públicamente, Vasco? ¿Vos la tenés, la leíste? No, ni sé. ¿Sergio Massa la leyó? No lo sé, pero creo que hay una persona que va a llegar al Congreso, así ahora, que tarde o temprano se va a saber. planteabas, Vasco... Pero te puedo decir un tema concreto. ¿A qué hablo yo que tenemos que tener cosas concretas? Miremos lo que está pasando. Lo que está pasando va a traer una repercusión en nosotros, y no es culpa ni del PRO, ni del Frente, ni nuestra coalición, que va a afectar el precio de las materias primas, va a afectar el transporte, va a afectar la energía. Nosotros, fíjense, solamente, y está dentro de la negociación con el fondo, por eso que hay que poner todo junto. Con el fondo vamos a discutir tarifas, o subirlas o subsidio. El gas, que hoy tenemos este inconveniente. Nosotros el año pasado aportamos algo, 60 barcos, a $8 el millón de BTU. Ahora se está exportando a 24. ¿Y saben a cuánto se fue ayer? A 38. Entonces yo pregunto, hagamos los números. Paralelo a esto estamos discutiendo un gasoducto, porque para colmo tenemos el gas. Esto es lo dramático. Lo tenemos para autoabastecerlo y para exportar. Nos vamos a poner de acuerdo. Mañana nos juntamos en el Congreso. Yo en mi banco tengo el fideicomiso que lo va a hacer. Esto es un ejemplo. Ahí se trabaja junto, oposición, oficialismo. ¿Por qué? Bueno, porque en vez de gastarnos los 5.000 millones, 6.000 millones, no solamente lo vamos a ahorrar, sino que le vamos a poder exportar a Brasil, a Uruguay y a Chile. Estas cosas para mí no se pueden discutir más. Porque entonces con ese paquete de actuación concreta detrás de los problemas, vamos a sortear el problema del fondo y también, miren, los que estamos discutiendo, a mí la agenda me pone mal, la verdad a veces me pone mal. Sí, la agenda son dos temas estructurales. Disculpame, Vasco, que tenemos un último momento, Rosario Ayerdi desde la redacción. Rosario, adelante. ¿Dónde y cómo está la embajadora de Argentina en Ucrania? Rosario, información exclusiva de nuestra redacción. Sí, Elena Mikusinski es el nombre de la embajadora argentina en Ucrania. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, abandonó las oficinas de la embajada. Ahí la estamos viendo en una imagen. Abandonó las oficinas de la embajada, las oficinas administrativas, y se debió refugiar en el sótano de la residencia. ¿Dónde está la residencia? En una zona más segura que en el centro de Kiev. En estos momentos y desde la noche pasada, la embajadora está durmiendo en el sótano de la residencia. Y no solo ella, sino que está recibiendo a algunos argentinos que no tienen a dónde ir. En estos momentos la embajada no funciona ya en el centro de Kiev. Sí funcionan, y hay que llevar tranquilidad, sí funcionan los WhatsApp, se llevaron impresoras,
se llevaron pasaportes para tramitar en caso de emergencia, se llevaron todos los contactos de los argentinos que están en Ucrania, pero dejaron las oficinas en el centro de Kiev y ahora están refugiados en una zona de seguridad, que es donde está la residencia oficial y está recibiendo a otros argentinos que no tienen a dónde ir. Rosario, por esta información exclusiva y además también brindar servicio a aquellos argentinos que están tratando de conectarse con ucranianos o familiares o conocidos. Esa es una posibilidad. Veíamos ayer a la gente común de Ucrania, de Kiev, sobre todo en los subterráneos, hoy por el testimonio de una ucraniana en la movilización en la embajada y por lo que dice Ro, se pusieron en el centro de la información los sótanos, la gente en los subterráneos y en los sótanos. Nos estamos yendo, un minuto casi para cerrar. Vasco, que Cristina Kirchner o el kirchnerismo no esté dando aval al acuerdo en la mesa de negociación, ¿significa algo o no significa nada? Según como lo veas, yo creo que esta puede servir para que el que negocia saque algo más, porque dice, mirá los conflictos internos que tengo, a veces pienso en eso a título personal, ¿no? Que te sirve como para poder ser más duro en la negociación. Y algo de lo que dijeron y adelantaron el directorio del banco fue algo así, ¿no? Miren, están muy tensos y a esta aprobación del crédito fue por razones políticas, también ahora por razones políticas seamos un poco más laxos. Vasco, te vamos a volver a invitar. Obviamente que todo lo que es el conflicto bélico ha interrumpido nuestra agenda. Te agradecemos, Gustavo Marangoni, también por haber venido, los chicos, a Darío, a Martín Angulo. Eddie, se nos terminó el programa, ya llega la señora Canosa. Primera semana completamos. Primera semana. Bueno, puñito. Buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes a las 19. Quédense con Vivi.